Bonjour a tutti quanti, amigos, enemigos, creyentes, no creyentes, estúpidos e inteligentes. Bueno, hoy vamos a hablar de una de las razones reales, de las posibles razones reales que llevaron a la vil acción del desgobierno norteamericano, noten las palabras del escambrayano, contra Venezuela y contra Nicolás Maduro, porque con razón o sin ella es o era el presidente legítimo de una nación soberana. Y digo soberana, entre comillas, porque administraba una de las reservas de petróleo más importantes del mundo, y no solo petróleo, que al parecer hoy están más en peligro que nunca, aunque la cosa no sea como nos la pintan. Así que hablaremos de ciertas coincidencias, si es así que podemos llamarlas, pero todo esto lo haremos después de la nueva introducción. Esto es, como siempre, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Sigla. En los últimos días, muchos comentaristas, analistas y tal, con razón, han señalado el problema del petróleo venezolano porque obviamente nadie, pero nadie cree en la historia del narcotráfico. Y es evidente para todos que el petróleo venezolano es codiciado enfermizamente por los Estados Unidos. Esa fue la principal razón de la destitución de Nicolás Maduro. Después de todo, el propio Trump lo declaró abiertamente en su conferencia de prensa. Dijo, y cito textualmente: recuperaremos el control de la infraestructura petrolera y venderemos el petróleo de Venezuela al mundo. Sin embargo, parece haber otra razón detrás del telón, mucho menos visible, que pudo haber llevado al secuestro y a la destitución del presidente venezolano. El hecho que durante casi 6 años se obstinó a traer a casa el oro de Venezuela, guardado en las bóvedas del Banco de Inglaterra. Se trata de aproximadamente 31 toneladas de lingotes de oro con un valor actual de más de 4.000 millones de dólares que la propia Venezuela había depositado en el Banco de Inglaterra, porque es la bóveda más segura del mundo. Bueno, es talmente o tan segura que parece extremadamente difícil sacar el oro de allí, incluso si es tuyo. Presten atención a las fechas porque son importantes. En diciembre de 2018, el ministro de Economía venezolano, Simón Serpa, y el presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega, viajaron a Londres para exigir la devolución de algunos de los lingotes de oro almacenados allí. Venezuela los necesitaba para comprar materias primas a los únicos países que aún se las suministraban, o sea, Irán, China y Rusia. Pero curiosamente, menos de un mes después, Juan Guaidó se autoproclamó presidente legítimo en Caracas y a pesar de que este títere surgió de la nada, curiosamente fue reconocido inmediatamente como el presidente legítimo de Venezuela por 50 países, incluida, por supuesto, Gran Bretaña. En ese momento, el Banco de Inglaterra tuvo una gran excusa para no devolver el oro a Venezuela. Maduro no es presidente legítimo y por lo tanto no tiene derecho a exigir la devolución de su oro, argumentaron. Fíjense en las coincidencias que a veces suceden. Tras esta negativa, Maduro inició una demanda internacional para recuperar el oro de Venezuela. Fue como un feliz cumpleaños, Nicolás. Incluso durante la pandemia, en 2020, cuando Maduro volvió a solicitar el oro porque necesitaba comprar equipos y medicamentos para su pueblo, le dijeron que no. Y esto a pesar de la propuesta de Maduro de canalizar el dinero a través de las Naciones Unidas, que actuarían como garante para supervisar su uso. Ahora, que alguien me explique, si es que puede, con cuál galáctica razón una nación soberana debe justificar ante nadie cómo, cuándo y dónde debe emplear sus reservas
auríferas. Eso es algo inconcebible, pero el problema es siempre el mismo y todos sabemos cuál es, aunque algunos traten de justificarlo y otros traten de esconderlo, y se llama hegemonía del eje USA-CIA-anglo-sionismo. En aquel entonces a Maduro le dijeron que no, nada. El oro venezolano depositado en la bóveda del Banco de Inglaterra es intocable. Y para asegurar el fracaso de Maduro en su intento en 2020, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y el asesor de seguridad nacional John Bolton incluso emitieron una especie de fatwa. Advirtieron a banqueros, corredores, operadores bursátiles e intermediarios financieros que no negociaran con oro, petróleo u otros activos venezolanos robados al pueblo venezolano por la mafia de Maduro. Es curioso cómo los peores mensajes mafiosos siempre vienen de quienes llaman mafiosos a otros. A finales del 2025, la demanda de Maduro seguía activa en los tribunales ingleses y, por supuesto, con la desautorización de Guaidó que ya se había producido en 2023. Esta situación corría el riesgo de favorecer definitivamente al presidente venezolano. ¿Podría ser esta una de las razones, además del petróleo, que llevaron a la urgente necesidad de destituir a Nicolás Maduro? Y digo destituir para ser gentil, porque en realidad lo secuestraron. Porque si bien es cierto que 30 toneladas de oro son una miseria, el Banco de Inglaterra posee alrededor de 5.000 toneladas de oro, unos 400.000 lingotes, propiedad de unas 30 naciones diferentes. Ahora me pregunto, ¿podría esto enviar un mensaje a todas las demás naciones que poseen oro en el Reino Unido para que ni siquiera intenten reclamarlo? Déjenme dicho en los comentarios qué piensan ustedes al respecto, si esto es o no plausible, si esto es justo o no, y si ven alguna solución a esta enorme, digamos, expropiación extraoficial por parte de los anglosionistas y, por supuesto, de la CIA. Obviamente, porque una cosa es cierta, la verdadera libertad no se conquista con el filo del machete, como nos contaban en la escuela cubana. Si no eres libre de mente y de ideologías, nunca serás verdaderamente libre. Esto es, como siempre, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Gracias. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.